Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte nuevamente, darte la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva, ¿verdad? Tenemos nuestras citas siempre todos los días martes para poder llevar eh, ¿cómo se llama? Ese segmento llamado Edificando el Alma. Así que te doy la bienvenida para acá y como muchas veces te digo, ¿verdad? Y siempre te repito, ¿verdad? Te felicito por apartar el tiempo, por apartar el espacio, por apartar esos valiosos minutos de tu tiempo para poder escuchar lo que el mensaje de Dios para tu vida. Así que ahora voy a invitar que busques tu Biblia, ¿verdad? Antes de orar, busca tu Biblia para que puedas comprobar, ¿verdad? Que eh, todo lo que estamos mencionando acá está escrito en la palabra de Dios. Así que busca tu Biblia y vamos a orar antes de iniciar ya con lo que es correspondiente al tema de este día. Vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios todo lo que se va a expresar en este momento. Así que acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias una vez más, un día más. Gracias Señor por regalarnos este hermoso día. Estamos ya aquí dispuestos a compartir el mensaje tuyo, Señor. Y en este momento quiero pedirte que tomes el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que también, Señor, tomes control de mis palabras y que que prepares los corazones como esa tierra fértil donde se va a ahorita cimentar esa semilla tuya que es la palabra de Dios para que pueda generar el fruto para lo cual está siendo enviada en este momento. Gracias bendito Señor, amén y amén. Muy bien, edificando el alma, y lo que vamos a tratar ahora de esta manera es cómo llevar una carrera legítima. ¿Cómo llevar una carrera legítima? El apóstol Pablo expresaba de esa manera, decía que él corría de una manera legítima y vamos a ver de qué manera es que él lo hacía o de qué es lo que él nos puede aconsejar en este momento para que nosotros podamos tener esa carrera. Él veía la carrera como, o sea, lo que es el evangelio, lo que es llevar la vida cristiana o lo que es el propósito de Dios, él lo veía como llevar una carrera, como venir y tener como venir y querer obtener un galardón, ¿verdad? Él siempre podía de ejemplo, ¿verdad? Lo que es el caminar cristiano como una carrera. Entonces ahora vamos a ver esto y quiero que vayas allá a 1 Corintios 9:24, vamos a iniciar ahí. 1 Corintios 9:24 dice de la siguiente manera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Vemos aquí ya como que esta porción de entrada dice que es cierto, en un estadio, cuando nosotros vemos a ese deporte, ¿verdad? De las personas que vienen y llevan esas carreras de relevo o carrera libre, todos van de una manera para buscar un galardón, para obtener un premio, ¿verdad? Entonces así dice él que sí, que es muy cierto, que todos a la verdad corren, pero todos buscan un galardón, buscan un premio, van buscando, tienen un motivo, tienen una meta, tienen un objetivo, porque corren, no corren nada más así por así, ellos tienen una meta, tienen un propósito, porque ellos hacen esa acción. Y entonces él también nos expresa a nosotros, dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Ellos corren y se esfuerzan para poder venir y obtener ese galardón, esa meta, ese premio para lo cual están corriendo. Ahora, ¿cómo lo vamos a nosotros a aplicar a nuestra vida? ¿De qué manera nosotros estamos corriendo nuestra vida? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Cuáles son nuestras metas? No podemos llevar nuestra vida sin propósitos, sin metas, sin objetivos. Pues ese es el resultado de vivir una vida, ¿verdad? Con propósito, ¿verdad? Es que tenemos esos objetivos por alcanzar esas metas donde llegar o algún galardón que podemos obtener de parte de Dios. Quiero decirte que Él nos bendice a nosotros cada vez que nosotros nos esforzamos y nos proponemos cumplir su propósito. Entonces nos invita aquí el apóstol Pablo en primer lugar que nosotros nos esforcemos, porque esto quiere decir un esfuerzo, ¿verdad? Es un esfuerzo venir y tener que luchar con todas las circunstancias que se oponen a lo que es lo espiritual, a lo que se oponen a poder venir a obtener lo que es el propósito de nuestra vida. Siempre hay algo que se levanta en contra, pero es que Él dice que nos esforcemos para poder venir y obtener ese premio, ese galardón, que debemos de ser personas esforzadas, no darnos por vencidos. Y máximo en la vida cristiana, que tenemos a Dios de nuestro lado, que le podemos nosotros buscar
que podemos venir ante Él para poder fortalecernos y para poder tener esa dirección de Él, ese lineamiento por qué seguir, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Entonces podemos venir a la presencia de Dios a poder buscar su guía. Ahora vamos a hablar ya en detalle ciertos puntos acá. Y el primero de ellos es que cómo vamos a poder llevar una carrera legítima, una carrera que realmente nos logre, podemos tener que nos lleve a obtener lo que nosotros estamos esperando. En primer lugar dice aquí que hay que abstenerse de lo que nos desfavorece, ¿verdad? Aquello que no nos ayuda, aquello que no nos permite avanzar, que no nos suma, ¿verdad? Sino que nos resta. Entonces todo aquello hay que eliminar, aquello que nos genera como peso, ¿verdad? Que nos genera peso, que no nos permite avanzar de una manera más legítimamente. Y vamos a irnos aquí a 1 Corintios 9:25, que dice de la siguiente manera: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está diciendo la persona que hace deporte, la persona que sale a correr, la persona que hace ejercicio, se limita de ciertos alimentos, se limita del tiempo para poder practicar, para poder tener habilidad para lo que hace, ¿verdad? Siempre se esfuerza para poder entrenar. Entonces ellos se limitan de su tiempo de salir tal vez con sus amigos, de poder comer lo que quizás el cuerpo realmente desearía, comer sus alimentos preferidos, que tal vez muchas veces hay muchas grasas en ello, ¿verdad? Pero ellos se limitan en su alimentación, en su tiempo, para poder venir y tener esa buena condición física para poder llegar a obtener esa meta, ese premio, ese logro en su vida. Nosotros como cristianos pues también nos invita a limitar nuestra carne, a limitarnos de aquello que nos desfavorece, que nos limita a poder mantener una vida santa, una vida agradable a Dios. Porque cuando nosotros tenemos esa vida, cuando nos limitamos, cuando nosotros nos abstenemos de aquello que quizás la carne sí quisiera, pero cuando nosotros nos abstenemos, decimos, no, eso es pecado, eso es desagradable a Dios, porque recordemos que todo lo que es pecado nos aleja de lo que es de Dios, nos aleja de la voluntad perfecta de Dios, nos limita a que podamos recibir las bendiciones que Dios ha establecido para nuestras vidas. Entonces cuando nosotros venimos y decimos, no, eso es desagradable a Dios, no vamos a participar en lo que le desagrada a Dios, no vamos a participar en aquello que le genera dolor y sufrimiento a otra persona. No vamos, porque Dios nos invita a tener amor por las demás personas. No vamos a querer hacerle a los demás lo que no quisiera que nos hicieran a nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es importante venir y tomar en cuenta eso, ¿verdad? Porque a lo que nos sirve de obstáculo, lo que nos amedrenta, porque se le ha fallado a Dios, entonces nos limita a poder correr una carrera legítima, una carrera que avance, ¿verdad? Nos detiene del propósito de Dios y obviamente nos aleja de lo que Dios nos pueda otorgar, de las bendiciones que nos pueda favorecer en nuestra vida. Entonces por eso es importante abstenernos de todo tipo de acciones que nos alejan del propósito de Dios para nuestra vida. Este es como el primer punto. Ahora vamos al segundo, y es que es necesario tener conocimiento para llevar los pasos seguros en lo que hacemos. El que conoce, ¿verdad?, sabe realmente lo que está haciendo. Porque lo contrario sería una persona que no está seguro de lo que hace, duda, ¿verdad? Duda de lo que hace, muchas veces se detiene, va como que, no, se va lento, pero no, o sea, va lento porque no tiene el conocimiento para poder avanzar. Pero una persona que tiene conocimiento es una persona segura y es una persona que avanza y es una persona que tiene dominio en todo lo que hace. Y eso es importante. Dice aquí 1 Corintios 9:26, dice el apóstol Pablo, así que en esa manera, dice, así que de esa manera no corro como a la aventura, de esa manera peleo. Bueno, seguimos acá y decimos aquí, ¿verdad? Estamos hablando de 1 Corintios 9:26, que dice de la siguiente manera, así que de esa manera corro, no como a la aventura, o sea, no corre como a la aventura. ¿Cómo es correr a la aventura? Es como ir sin ningún plan, es como ir sin ningún planeamiento, es como ir sin ningún propósito.
Has escuchado a esas personas que dicen, vámonos vamos a estar, o sea, no tienen ni a dónde ir, no, que dicen, salgamos, ¿y a dónde? Vamos a ver hacia dónde, vamos a aventurar, ¿verdad? Y eso significa, salen, pero no tienen ningún lugar donde ir, no tienen nada planeado, todo es improvisado, ¿verdad? Y cuando algo es improvisado, corre el riesgo de fallar, de que no tenga los resultados que realmente se requieren, ¿verdad? O que realmente necesitemos. Entonces dice ahí, el apóstol Pablo nos aconseja y dice, así que de esa manera corro, no como a la aventura. O sea, él llevaba su carrera, cuando hablamos de carrera estamos hablando que llevaba su carrera espiritual, llevaba su propósito, tenía ya planes específicamente de Dios en su vida, ¿verdad? No, él no iba como ahí aventurando, como que no iba adivinando, como que no iba improvisando lo que él hacía, ¿verdad? No, él tenía cierto conocimiento de lo que Dios había establecido en su vida, de lo que había de hacer. Él conocía su identidad y conocía su propósito, sus asignaciones que Dios le había otorgado, y es por eso que así es como él, ¿verdad? Empezaba a accionar ante lo que Dios le había pedido hacer. Entonces vemos aquí, dice, así que de esa manera corro no como a la aventura, de esa manera peleo no como quien golpea al aire. Amén. O sea, él dice, yo no golpeo, o sea, cuando él presentaba las tentaciones, cuando a él se le presentaban los momentos difíciles, cuando él tenía que exponer su caso y tenía que presentar su defensa, él se encontraba en una batalla espiritual contra aquellas cosas, contra aquellas personas o aquello que se levantaba en su contra. Estaba presentando una batalla espiritual. Es por eso que él nos regala o nos otorga lo que es el tema de la batalla espiritual y la armadura de Dios, porque él tenía experiencia en eso. O sea, él venía y se le levantaban muchas circunstancias en su contra, y por eso decía él, cuando yo peleo, no peleo como quien golpea al aire. O sea, no es que su puño se iba en el vacío, no, lo que él hacía realmente, ¿verdad?, era una solución para los problemas que se estaban presentando en ese momento. ¿Y cómo se puede lograr eso? En primer lugar, cuando buscamos la instrucción de Dios. Cuando tú estás lidiando una batalla espiritual o tienes que tomar una decisión muy importante, cuando tú buscas la dirección de Dios, cuando tú dices que esperas que Dios te instruya qué es lo que debes de hacer, tú vas dando esos pasos firmes en lo que estás haciendo. Estás avanzando de una manera segura y tienes una victoria contundente en todo lo que tú haces. ¿Por qué? Porque vas dirigido por una voluntad divina, que es la voluntad de Dios. Y esa voluntad jamás pierde, porque dice él que él jamás ha perdido una batalla, ¿verdad? Él es el Dios todopoderoso, y cuando tú te dejas instruir de él, tú vas dando los pasos seguros y vas llevando esa batalla o lo que tú estés ahí presentando en esa manera de confrontación, tú lo vas manejando de la manera correcta, y todo problema que tiene tu vida, tú vas presentando la solución que verdaderamente funciona. Entonces, esto es cuando recibes instrucción de Dios, pero también a obedecer la instrucción de Dios como Dios realmente lo requiere. Porque una cosa es que Dios te instruya, que Dios te diga los pasos que tienes que hacer, Dios te puede dar la respuesta de lo que tú estás necesitando, pero no te puedes quedar solamente con esa información, o tal vez recibes la información y lo haces a tu manera. No, se tiene que hacer al pie de la letra, como decimos nosotros, así como Dios establece la instrucción en el momento que Dios lo dice. En ese momento tenemos que hacerlo en el tiempo de Dios, ¿verdad? Y lo que Dios ha establecido para poder ver esta situación. La obediencia es importante. El obedecer a Dios, aunque no lo entendamos, el obedecer a Dios en el momento que dice, como Él lo requiere, nos va a hacer ver los resultados favorables para lo que nosotros estamos anhelando ver. Y ya en el tercer punto y último, es que hay que tener dominio propio de nosotros mismos. Recordemos que en el camino, cuando estamos haciendo lo correcto, siempre se nos va a ver levantar ciertas circunstancias en contra de nosotros. Entonces vamos a ver 1 Corintios 9:27, dice de la siguiente manera: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y yo buscaba la palabra heraldo, y heraldo significa el que lleve el mensaje, ¿verdad? El que lleve el mensaje de Dios. Entonces,
El apóstol Pablo andaba predicando el evangelio, él andaba supervisando las iglesias que él había levantado, pero entonces era un ministro del evangelio, un apóstol, ¿verdad? Entonces vemos aquí que dice, dice que su cuerpo él lo ponía en sujeción, dice, sino que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, si es cierto, él tenía los deseos de la carne, él muchas veces quería caer ante la tentación, pero él dijo, no, yo me refreno, ¿verdad? Yo me refreno, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, no era el cuerpo que lo dominaba a él, sino que él dominaba su espíritu. Es por eso que dice él que las cosas de la carne no disciernen las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque dice que hay que entenderlas espiritualmente. O sea, él sí tenía bien en claro lo que era el espíritu y lo que era la carne, las acciones del espíritu y el accionar de la carne. Entonces, por eso dice él que era importante subyugar la carne. Y él decía, yo golpeo mi cuerpo. Y no es que decía de golpearlo así, ¿verdad? Que nos vamos a golpear. No, él lo que quería decir es que lo tenía en sujeción. Él tenía en sujeción su cuerpo, que no le daba libertad a querer a tener las acciones de la carne, ¿verdad? Como muchas veces nosotros podemos sentir, ¿verdad? Como el deseo de beber, de tomar, como el de tomar, como el deseo de ir tras la mujer del prójimo o el hombre del prójimo, ¿verdad? O cometer adulterio, fornicación, que son aspectos que la carne anhela, o la glotonería o el exceso de sueño, ¿verdad? Entonces todas esas circunstancias son deseos de la carne. Entonces cuando nosotros venimos y nos doblegamos en nuestra carne, nosotros ayunamos, nosotros hacemos vigilamos, ayunamos, venimos y tal vez el cuerpo quiere ir a pasear, pero en ese momento Dios, el Espíritu Santo te está diciendo, mira, necesito tener una comunión contigo, necesito hablar contigo, ¿verdad? Necesito, ¿verdad? Que ores, ¿verdad? Entonces todas esas circunstancias, cuando el Espíritu Santo nos las hace ver a nosotros, ahí es donde ponemos en sujeción nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque ¿qué pasa cuando tú ves una persona que predica el mensaje de Dios y tú te sientes que te da ánimo, que tú te sientes que te da dirección, tú te sientes que te ayuda, que te conforta el mensaje que tú estás escuchando? Obviamente no es bueno y no es recomendable que tú te quedes anclado en la persona, porque nosotros somos somos humanos, los que predicamos el evangelio somos humanos llenos de errores y también de muchas deficiencias, pero Dios es el perfecto y nosotros lo que hacemos es cumplir la voluntad de Dios y expresar lo que Dios pone en nuestra boca expresar. Entonces tú tienes que fijarte en la palabra que sale de la persona, no en la persona, sino en la palabra que esa persona está exponiendo, ¿verdad? Porque aquí dice, no vaya a ser, dice, que habiendo sido heraldos para no. Significa, nos está dando una idea de aquellos que admiraban al apóstol Pablo, aquellos que seguían al apóstol Pablo. Incluso hay una porción bíblica donde dice, unos son de Apolo y otros son de Pablo, y dice que, bueno, ¿y quién es el que los bautizó? ¿Quién es el que dio la vida por ustedes? Porque ahí estaban unos diciendo, yo soy de Cefas, otros soy de Pablo y otros soy de aquí, o sea, y otros eran de Jesús. Entonces estaban divididos, ¿verdad? Porque siempre existe eso. Siempre hay gente que admira a las personas y son seguidores de ciertas personas. Pero dice él, no vaya a ser que ustedes, dice, admiren, ¿verdad?, la persona o sigan al apóstol Pablo y dice, y vaya a fallar porque, dice, vaya a fallar porque vaya a caer en los deseos de la carne, vaya a caer en la satisfacción de la carne y después de haber admirado, ¿verdad?, a la persona por haber llevado una palabra de verdad, haber llevado una palabra que podía alinear a otros al evangelio, venga a quedar como alguien que se dejó llevar por las corrientes de este mundo o porque se dejó llevar por la debilidad de la carne. Entonces por eso es importante tener dominio propio ante las circunstancias, ante las provocaciones, ante todo lo que el enemigo pueda presentar en nuestra contra. Es importante tener dominio propio. Entonces aquí hemos aprendido 4 puntos muy importantes de cómo nosotros poder llevar nuestra carrera legítima para no otorgarle ese galardón a nadie más, sino obtenerlo nosotros mismos. Y el primero es que debemos de esforzarnos en lo que nosotros queremos hacer, en lo que estamos haciendo, en lo que Dios ha dispuesto que debemos de realizar. Hay que esforzarnos, ¿verdad? Hay que tener también de venir y de ir discriminando, ir eliminando aquello que nos evita avanzar, aquello que nos sirve de obstáculo, aquello que no es de beneficio para nosotros.
En otra porción dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Todo me favorece, pero no todo me edifica. Entonces, qué importante es venir y tener ese control de lo que nosotros podamos a favorecer en nuestra vida, si es que realmente nos sirve para crecer, si nos sirve para ayudarnos a avanzar en nuestra carrera espiritual. Entonces debemos tener abstenernos de aquello que nos evita avanzar. Además, debemos de tener conocimiento en aquello que hacemos. Debemos tener dominio de lo que hacemos. Tenemos que tener dominio de la palabra de Dios, que es nuestra fuente, que es nuestra arma, ¿verdad? Que es nuestra base. Entonces debemos tener mucho conocimiento de lo que es la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener conocimiento de lo que hacemos. Y cada vez que tomamos una decisión, tomar en cuenta a Dios y seguir las instrucciones de Dios y obedecer, ¿verdad? Y como cuarto punto, pues tener dominio propio. Porque muchas veces podemos tener todo lo bueno, podemos hacer todos los puntos anteriores, podemos tener dominio de todas las cosas, pero a veces por un mal momento, un mal estado de carácter, por no tener dominio propio, por dejarnos guiar por aquello que en el momento puede estar sucediendo, se pierde todo, ¿verdad? Como dice allá Eclesiastés 10:1, ¿verdad? Que por la mosca muerta, dice ahí, que se acaba el buen perfume. Entonces, qué importante es eso, que nosotros mantengamos dominio propio, porque todo lo demás, si no tenemos el dominio propio, se echa a perder todo lo que Dios ha dispuesto en nuestra vida que debemos de hacer, ¿verdad? Así que quedamos acá edificando el alma, 4 puntitos para que las pongamos, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Que lo podamos realizar, que lo pongamos en práctica. Ya los conocemos ahorita, los hemos entregado, pues ahora nos queda ahora, ¿verdad? Guardarlo, atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica para que podamos crecer espiritualmente y poder conocer el galardón que Dios tiene para nosotros. Porque todo esfuerzo que nosotros hacemos no es por gusto. Dios siempre favorece a sus hijos que vienen y se abstienen para poder venir y alcanzar su favor. Así es que muchas gracias por haberme escuchado, por haberte quedado hasta el final de este video. Vamos a orar en este momento para entregarle nuestro día a nuestro Dios. Amén. Así que acompáñame. Bendito Señor, muchas gracias porque nos has otorgado este mensaje de cómo llevar una carrera legítima para poder obtener aquellos resultados que nosotros queremos y conocer el galardón que tú tienes para aquellos tus hijos que siempre, Señor, se abstienen para poder agradarte a ti. En este momento, mi Señor, quiero poner a cada persona que ha escuchado este mensaje, a cada persona que ha tomado a bien apartar este momento para instruirse en la palabra de Dios, que tú le bendigas, que tú guardes su caminar, que tú, Señor, le ayudes en sus problemas que pueden estar transcurriendo, pero que también esta palabra no se pierda, sino que quede bien cimentada en sus corazones y que ellos puedan venir y ponerla en práctica y poder comprobar que tu palabra es verdad, Señor. Así que en este momento, mi Dios, gracias por habernos otorgado este alimento espiritual. Gracias por habernos otorgado estas bases, Señor, para poder venir y avanzar en lo que es nuestra vida espiritual, lo que tú has establecido en nuestra vida, en nuestros propósitos, en lo que debemos de hacer. Gracias, bendito Dios. En tus manos dejo cada persona, aquellos que tienen necesidad en sus hogares. Señor, resuelve cada necesidad que tengan. También abre puertas de oportunidades al que lo necesita, Señor, de empleo. Que seas tú, Señor, abriendo esas oportunidades en esas personas para que puedan trabajar y obtener así el recurso para poder solventar las necesidades del hogar. También aquel que está trabajando, guárdalo en su camino, Señor, y así también, así como ha salido a trabajar de una manera honrada, Señor, para poder venir y mantener su hogar. Te pido, Señor, que así como ha salido de su casa, pueda regresar con bien, Señor, para encontrarse con sus seres queridos. Muchas gracias, Señor. Sana a aquel que está enfermo ahorita, aquel que se encuentra afectado de salud, Señor. Sé tú tocándole su cuerpo y restaurándole su salud. Y también, Señor, no podemos dejar a un lado que tú tomes a nuestro territorio en tus manos, que tomes todos esos lugares donde han sido afectados por ese huracán que pasó, Señor, o por ese fenómeno natural, Señor, aquellos estragos, aquellos problemas que han sucedido, que seas tú, Señor, también tomando el control y tocando corazones de personas para que puedan llevar lo que necesitan las personas que han sido afectadas. Gracias, bendito Señor. En tus manos nos encomendamos en este momento. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado. Te mando muchos abrazos a donde estás. Nos seguimos viendo, si Dios lo permite, el día jueves en manos del alfarero. Así que recuerda,
estamos llevando una carrera, pero de ti depende de qué manera la llevas, si es legítima o no, ¿verdad? Poniendo en práctica cada uno de los pasos que hemos visto este día. Amén. Así que muchas gracias. Que el Señor te bendiga poderosamente. Bendiciones.